Hola a todos, este año es muy especial, ya que este año se cumplen nada más y nada menos que 25 años desde que Final Fantasy X salió a la luz, para la revolucionaria Play 2, la mejor consola de todos los tiempos con el mejor videojuego jamás creado, el mejor combo posible, con los gráficos más revolucionarios para la época en apenas su primer año de vida, ya que Square Enix siempre ha exprimido al máximo cada consola que toca, dándonos siempre calidad. Y para que entréis en contexto, el Final Fantasy X salió en 2001, nada menos. Y los primeros juegos que salían para la consola no llegaban ni de lejos a esta increíble calidad. Pero hoy no vamos a hablar ni de la Play 2 ni de Square Enix, ya que hoy vamos a hablar del protagonista del mejor Final Fantasy y mejor videojuego que ha existido y existirá jamás. Por lo tanto, vamos a hablar de él y otras cosas muy importantes que veréis a lo largo del vídeo, las cuales no sabéis. Así que, comencemos. Para empezar a hablar de la estrella del Blitzball de Zanarkand, antes hay que hablar de su infancia, la cual no fue muy feliz, ya que por ejemplo cuando su madre estaba con su padre, apenas le hacía caso y su padre Jetz, en vez de motivarle como haría un padre, siempre le llamaba llorón, e intentando lanzar su shot estrella, el shot de Jetz, siempre se jactaba de que era el mejor. Pero una vez que Jetz se fue a entrenar al mar y no volvió, su madre enfermó gravemente. Si antes Tidus ya odiaba a su padre, con la muerte de su madre lo empezó a odiar aún más. Pasaron los años y se convirtió en jugador de Blitzball al igual que su padre, jugando para el equipo de los Zanarkand Apes. Al ser el hijo de Jetz, siempre la gente esperaba lo mejor de él, incluso que en algún partido usara el chut de su padre. Pero igualmente, aún así, se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo, convirtiéndose en el líder, el as de los Zanarkand Apes. Hasta que un día, cuando comienza el juego, Sin destruye el estadio y la ciudad, y Tidus es enviado a un mundo totalmente extraño y desconocido para él. Primero solo, luego salvado o esclavizado, según se mire, por los Alfhead, que los ayuda activando lo que en un futuro sería el barco volador. Habla con Riku y con todo lo que le cuenta, lo de Zanarkand y Sin, le dice que tiene la toxina de Sin, que en este mundo si te acercas mucho a Sin, te puede trastornar la cabeza, y a esta enfermedad se le empezó a llamar así, ya que Zanarkand fue destruida hace 1000 años, por lo que descubre que Sin lo enviaron 1000 años en el futuro. Esto lo explicaré en otro vídeo porque si no sería muy extenso. Como le dice que es jugador de Blitzball, le promete que lo llevará a Luca, y que como Zanarkand es un lugar sagrado, que no hable con nadie de eso porque alguien podría enfadarse. Pero llega Sin y envía a Tidus a Besaid, donde conoce a Wakka, el capitán de los Besaid Auroch. Y al hablar de Zanarkand, al equivocarse como excusa, dice que tiene la toxina. Wakka y su equipo dan gracias a Yevon y hacen la pose que, aquella pose la cual era la señal de victoria en el Blitzball, ahora es la señal sagrada de una religión de la que no sabe nada, la de Yevon. Pasan unas cosas y llega al templo de Besaid, templo donde se da cuenta lo diferente que era ese mundo a su Zanarkand. Invocador, alto invocador, eones, conceptos que no entendía, pero que entendería muy pronto. O por ejemplo, la Legión. Luego conoce a Yuna y ocurre toda la historia de Final Fantasy X. Pero aquí hemos venido a hablar de Tidus, por lo que seguiremos hablando de él. Tidus es un chico que no conoce nada de Spira. Y este recurso de que en un juego tanto el protagonista como tú vayáis descubriendo cada lugar es un recurso que nunca lo he visto en ningún otro juego. Pero en Final Fantasy X queda estupendo, ya que así te familiarizas y te identificas más con el protagonista. Y al no ser un habitante de ese mundo, pues aunque la religión es lo más importante en el mundo de Spira, él la mayoría de las veces decide saltarse los preceptos y hacer lo que haría una persona común, aunque en ese mundo sea un sacrilegio. Por ejemplo, ayudar a los Alfhead o usar máquinas prohibidas como metralletas o cañones se considera un sacrilegio por el dogma de Yevon. Como dice el venerable Kelk Ronso de ayudando a los Alfhead en actos sediciosos. Pero en cambio a Tidus lo salvaron, por lo tanto mala gente no son, ya que incluso Riku le dio comida. Y al haber sido un líder y ser de otro mundo,
trata de idear planes sobre la marcha cuando descubre la terrible verdad de los peregrinajes en el hogar Alfhead, como en el monte Gagaset, que aún no se le ocurrió nada para salvar a Yuna, pero que cuando llegaran a Zanarkand encontrarían las respuestas de cosas que aún no saben, que entonces todo encajará. Y luego llega, efectivamente, el pesaro de Seymour, ya que toda la gente de ese mundo ha sido adoctrinada por el dogma de Yevon y aparte de eso no ven más allá y les ciega la fe de solo rezar para que los invocadores cumplan su misión y traigan la calma, excepto los Alfhead, que no quieren que los invocadores se sacrifiquen. Lo que interponerse en el camino de un invocador también va a encontrar el dogma de Yevon. Y como Tidus nunca fue religioso y viniendo de una ciudad súper avanzada, pues lo que dijera el dogma no le importa, y tiene pensamiento propio, no como los del mundo de Spira. Y aunque su deseo es volver a su Zanarkand, durante el peregrinaje acaba madurando, creando una gran amistad con todo el grupo, enamorándose de Yuna y buscando una forma de derrotar a Sin para siempre, y sin que Yuna tenga que sacrificarse para ello, aun sabiendo que él desaparecerá si eso ocurre, y ocultándoselo al grupo para que puedan vivir sin temor a Sin nunca más, lo que haría un héroe, o porque es su historia, como dice, que puede parecer injusto, pero que es su historia. Espero que toda esta parte haya quedado bien explicada y entendible, ya me lo diréis en los comentarios. Y ahora, tras haber hablado de Tidus, toca hablar de sus habilidades. Sobre las habilidades, siempre nos vamos a basar en el tablero básico, porque si nos vamos al avanzado, esto será un cachondeo. Con tantas posibilidades nada más empezar el juego, ya que puedes adquirir la gran mayoría de las habilidades básicas de todos los personajes, excepción de robar y usar, que requieren una esfera llave de nivel 1. El estilo de combate de Tidus se representa como lo que sería un caballero, o dicho en palabras más propias de la saga, su trabajo sería más parecido al de un caballero, aunque solo pudiendo usar espadas de una mano, y no de dos. Pero ahora viene lo raro, y es que Tidus puede aprender en su camino magia espaciotemporal, y respecto a eso, las habilidades que puede activar Tidus en el tablero de esferas, siguiendo su camino en el tablero básico, son un tanto extrañas, ya que la primera de todas es Ánimo, que permite aumentar la fuerza de la defensa de los 3 personajes que estén en el campo de batalla en ese momento, y se puede usar hasta 5 veces. También está Pirarse para que todo el grupo escape de la batalla. También puede activar la habilidad Sembrador R, que sirve para que los enemigos dejen caer esferas de agilidad, y Provocación, que atrae los ataques del enemigo. Todo normal hasta ahí, pero después puede aprender magias, concretamente magia blanca como Prisa, para aumentar los turnos de un aliado, y Prisa más para todos los del grupo de batalla. Ataque de mora como técnica, que retrasa mucho los turnos de un rival, o su mejora Ataque de mora más, que retrasa aún más los turnos de un rival. Freno como magia blanca para poner a un enemigo en estado freno y así ponerlo en lento, o su mejora Freno más, para poner en estado lento a todos los enemigos. Y quizás me equivoco, pero al menos en la batalla contra Frey, a veces freno normal no funciona, y en cambio Freno más funciona con más probabilidad, por lo que es posible que no funcione al 100%. Y por último, su última habilidad es Golpe Veloz, que permite, pues eso, atacar rápidamente al enemigo y mejora su barra de turnos para tener más turnos. Por lo que Tidus es como un híbrido entre caballero, pero teniendo gran rapidez, pero no tan fuerte como uno convencional, y mago espaciotemporal por sus ataques y magias, que afectan al mismo espacio-tiempo, pero no se le puede meter como mago espaciotemporal, por lo que vamos a ver ahora. Los turbos de Tidus son puramente físicos, que pulsando la X en el momento justo causará más daño al enemigo, pero solo viene con uno desde el inicio del juego. Para desbloquear los siguientes hay que usar varias veces sus turbos, que son 10, 30 y 50. Stan les tocará Mortal, que ya viene con él desde el inicio del juego. El siguiente es Carga y Asalto, que da 6 golpes al azar. Luego está Lluvia de Energía, que ataca a todos los enemigos.
Y por último está Ash del Blitzball, que Tidus se volverá loco, atacando varias veces a un solo enemigo, para luego acto seguido saltar sobre él, y dependiendo de con qué personaje tengas más afinidad, una de las 3 chicas le lanzará un balón de Blitzball que, pulsando la X en el momento justo, lo chutará contra los enemigos y explosionará dañando a todos ellos. Así que ya sabéis, si sois un as en un deporte podéis transformar el balón en una megabomba y chutadlo contra quien te caiga mal, para que explosione en 1000 pedazos. Siempre funciona. Y ahora, tras hablar de los turbos, vamos a hablar de las curiosidades sobre Tidus. La espada mortal, la mítica espada de Cloud, está en el código del juego, como veis en esta imagen, pero aún más pequeña que la original para que Tidus pueda manejarla. Pero no se puede usar a no ser que uses mods o GameSharks. Muy posiblemente la pusieron como base para crear las demás armas de Tidus. Seguro que esta no os la esperabais. Tidus en realidad, aunque siempre se ve que es rubio, en realidad no lo es, ya que de niño se ve que tiene el pelo castaño, por lo que no es rubio natural. El nombre de Tidus viene de la palabra del dialecto de Okinawa Tida, la cual significa sol, y su símbolo y emblema para su arma de los 7 astros es el sol. Para masculinizar el nombre lo llamaron Tidus en vez de Tida. Esto se hizo para que contrastara con Yuna, ya que su nombre, símbolo y emblema es Luna en okiwanense. La tan famosa escena donde Tidus y Yuna se ríen, aunque rara la primera vez que se ve, tiene mucho sentido aunque no lo parezca. Para que entremos en contexto, Auron le acaba de decir a Tidus que su padre Yech es Sin, momentos antes, y en la escena en la que se reúne con el grupo nuevamente, se le ve decaído por lo que le contó Auron. Yuna le dice que como los invocadores y los guardianes son la esperanza de Spira, ha aprendido a sonreír incluso cuando está triste. El momento de la risa es eso. El mismo doblador de Tidus en la versión inglesa hizo un vídeo donde explicó que un recurso teatral es provocar risas forzadas para, finalmente, estallar en risas totalmente genuinas. Justo después de eso, Yuna le da las gracias porque quiere que su viaje esté lleno de risas, ya que el final del viaje será el fin de su vida. El doblador de Tidus en la versión japonesa es Masakazu Morita, que es quien le da voz a Ichigo Kurosaki, el protagonista del gran mítico anime Bleach. Pero el primer personaje protagónico al que le puso voz fue a Tidus. Y sinceramente, es increíble como siendo el mismo actor, de un personaje a otro el cómo cambia su voz, dándole a Tidus un tono mucho más calmado y agudo, mientras que el tono que le da Ichigo es mucho más grave y agresivo, tanto que pensarías que es otro seiyuu. Aunque a Tidus no se le puede contratar para el Blitzball, se puede ver en su ficha que cobra 1000 guiles por partido. Menos mal que no hay que pagarle por cada partido, si no saldría carero el tío. En un principio la historia de Final Fantasy X era totalmente diferente a como la conocemos, y en un principio Tidus, en vez de estrella de Blitzball, iba a ser fontanero. Menos mal que eso se cambió. Tidus se convierte en el 5º guardián de Yuna justo después de Auron. Al principio del juego, Tidus era un chico que solo quería volver a su ciudad natal, Zanarkand. Pero durante el peregrinaje de Yuna fue madurando y dejando la idea de volver a su ciudad en un segundo plano hasta que derrotaran a Sin. Pero al descubrir la verdad en el fondo del lago de Macalania, de que si derrotaban a Sin él no podría volver, y tras saber de que él era un sueño en el monte Gagaset, decidió afrontar la verdad y salvar a Spira de su padre, Yech, el cual se había convertido en Sin, encontrando una forma de derrotarlo de una vez por todas, sin que el ciclo se repitiera nuevamente, aunque eso significara que los oradores dejaran de soñar y él desapareciera para siempre. Si os ha gustado el vídeo, os he descubierto algo que no sabíais, dejad un me gusta y suscribiros al canal, pues todo este año vendrán muchos más vídeos de Final Fantasy X, el mejor juego del mundo jamás creado. Así que para no perderos nada, también activad la campanita para saber cuándo subiré el próximo vídeo.